Hola Montserrat, buenas tardes. Oh, eres Fernando, Sí, ¿no? soy Fernando. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, encantado de conocerte. Igualmente. Mira, lo primero que se me viene a la cabeza cuando leía tu novela es que esto, más que un libro, es todo un homenaje, ¿verdad? Sí. Eh, es un homenaje y es un homenaje que tenía que ser ahora. O sea, es un homenaje a mi abuelo, fundamentalmente, al habitante de Linares del Arroyo que a mí me tocó. Mi abuelo, claro, mi padre también, de Linares del Arroyo, que es el origen de esta historia. Salieron mis abuelos y salió mi padre y mi tío. Y por el tema del pantano, porque lo inundo en pantano. Y hay una frase que me gusta mucho decir, porque es que me parece tan equivocada. Cuando yo empiezo a escribir esto me dicen, pero ¿qué dices? Pero te vas a poner a escribir, no te va a salir, vas a trabajar a lo tonto, porque vas a hablar de una nostalgia que no es tuya. Y todo lo contrario, o sea, es tan mía como si la hubiese vivido yo, porque era el abuelo el que insistía en que no perdiésemos la conciencia a sus dos nietas mayores, que nosotros también pertenecíamos allí y que también aquello era nuestro. Entonces, esa nostalgia heredada necesitaba una salida. Yo creo que ya estaba ahí, latente desde la infancia, y sí, es un homenaje tanto a mi abuelo como a todas aquellas personas que salieron de allí y que perdieron lo suyo para mejorar la vida de otros. Pero yo estoy de acuerdo contigo y la verdad es que creo que para escribir una novela como esta, uno tiene que sentir lo que está escribiendo. Y algo, por muy poco que haya, algo tienes que haber sentido, que haberlo Claro, vivido. claro, o sea, se vive, y además que se vive, fíjate, se vive de una manera mítica, porque es un recuerdo que está mitificado por la memoria de otro. Entonces pasa por como, es como si te lo pasaran por un filtro, por un tamiz, por un colador. Porque claro, Linares tenía sus cosas malas, pero todas esas, en el recuerdo del que se ha marchado con todo su dolor, esas cosas malas han desaparecido. Y entonces a ti te llegan y calan en tu entraña con la esencia. Eso fue lo más difícil de afrontar de la novela, porque en principio no quieres ser infiel ni un ápice a esa esencia. Y te cuesta despegarte. Claro, y como tiene que ser ficción, porque una novela tiene que ser ficción, al principio pues aquello no marcha. Hasta que ya te das cuenta que si quieres hacer realmente el homenaje, que si quieres ser fiel a los sentimientos que has heredado, tienes que despegarte de la historia real. Entonces, pero sí, o sea, es algo que a mí me decía una escritora que también fue profesora mía, que el agua simboliza los sentimientos, que lo que está debajo del agua simboliza los sentimientos, los instintos, y desde luego desde ahí, desde donde, sin duda. Decías que era una novela mm, para hacerla, para escribirla ahora. Bueno, aunque llevas mucho tiempo, ¿no? Pero en el momento en el que lo dices, a mí me da por pensar bueno, que era para escribirla ahora porque quizás me da a mí por pensar que lo que tú cuentas en la novela lo ha vivido una generación que dentro de poco, si no en estos momentos, Desaparece. ya no quedará para contarlo. Entonces, Sí, o recogemos ahora sus palabras que claro, ahora que están vivos y que no, a lo mejor nos han llegado, nos ha ido llegando de voz, o si no luego, claro. creo que nadie contará estas historias. Cuando, claro, mi zona, en la zona de Burgos, de Aranda de Duero, donde al final nos instalamos, es curioso porque me hicieron una entrevista en el propio Aranda de Duero, a 18 kilómetros de La Vid, que es el pueblo donde fueron trasplantados esos habitantes. Eh, y me decían, es que yo, una chica, una señora ya, pero claro, yo para mí con 45, pues claro, una de 30, pues una chica de 30 años, una periodista de 30 años, y me decía, es que me he tenido que documentar.
Digo, madre mía. Entonces, somos nosotros los que estamos en los 40, los últimos que hemos oído esa voz. Yo lo quiero contar desde la voz de ellos, desde la voz de los protagonistas y desde la voz que nunca se ha escuchado, porque lo poco que se ha dicho de Pantano se ha dicho desde los testigos, no desde los protagonistas. Y esa voz, los últimos que la hemos oído, somos nosotros, los que estamos a los 40 años. Ni siquiera mis primos pequeños tuvieron ocasión de oír al abuelo, porque cuando murió eran muy pequeños. Entonces, es eso. Y la gente que queda ahora, pues es gente que ya pues es pasto del Alzheimer. Pues de 95, 90, y algunos que están todavía muy bien y que me han ayudado mucho a construir la novela, pero que les quedan 4 años, 6 años, 10 años de vida a lo sumo. Entonces, bueno, era ahora el momento, por supuesto. Mira, me reía cuando tenía tu libro en mis manos, porque resulta que el otro día veía en la tele eh, una noticia de los pantanos que están pues en mínimos, ¿no? Claro, Entonces aparecían un montón de imágenes de esos de pueblos pueblos, que estaban sumergidos y que estaban volviendo a salir sí, claro, pero a sí, salir claro. no solo el campanario, es que estaban Y los saliendo pueblos en general, prácticamente las el ruinas del pueblo, pueblo que queda. las ruinas del pueblo en general. Y yo decía, ¿cuántas historias tiene que haber en esos pueblos sumergidos? Y precisamente una semana después me llega tu Claro, libro y el digo, vecino, el vecino, mira por dónde voy a conocer una de esas historias, ¿no? una de esas historias. Bueno, aunque sea una historia de ficción, por supuesto, aunque hay cosas, o sea, hay cosas reales, como el propio título de la novela, la marca. Eso es algo que descubrí en el proceso de documentación, que me contó una de esos supervivientes que aún quedan y que están en buen uso, en este caso María Morales, y me dijo, es que poníamos una piedra y cuando llegaba el agua a la piedra sabíamos que teníamos 15 días para marcharnos. O sea, que hay muchas anécdotas que sí son reales y que reproducen lo que allí se vivió, cómo se vivía en el pueblo, a qué se dedicaban en el pueblo, pues al pastoreo, a la agricultura de secano, al propio turismo, porque eso sí que es un incipiente, había un incipiente turismo de turismo medicinal o de la salud. Entonces, bueno, y luego a todas las infraestructuras, o sea, que eso sí que es real, pero evidentemente la historia, toda ella es de ficción. Y en esos pueblos sí se esconden, se quedaron muchos recuerdos, muchas historias, muchos sentimientos, los muertos, Linares fue uno de los pueblos en los que se quedaron los muertos, y los ambientes de chispa que me da el comienzo de la novela. Pero ya te digo que a nosotros no nos gusta ver, alguna vez que hace unos años que hubo una sequía muy fuerte en Castilla y que se descubrió lo que quedaba del pueblo, no fuimos a verlo, fuimos de las personas que no, de las familias que no fue a verlo, porque es aún más doloroso, porque es solo fango. Entonces es como cuando tienes que levantar el cadáver de un familiar o tal, y tienes que estar allí y son huesos y no es nada, y pues es lo mismo. Entonces no nos gusta ver aquello, pero vamos, sí, ahí están todos los restos con sus recuerdos. Eso te iba a decir. La novela cuenta la historia de un pueblo que en cuestión de días pues quedará sepultado por el agua de un pantano que se ha construido y se tienen que trasladar a otro, ¿no? Entonces, leyendo tu novela, me he dado cuenta lo que significa la marca del agua, ¿no? O sea, entonces, leyéndola he dicho, es que no podía tener otro título. A ver, el título volví. Ha tenido muchos títulos esa novela, muchos. El primer título que tuvo siempre fue El Pantano, que era lo que yo esperaba que titular, hasta que María Moral me cuenta esta anécdota. Y cuando María Moral me cuenta esta anécdota dije, la marca del agua. Y yo no me di cuenta, eso no se dio cuenta la editora cuando estábamos en el proceso de edición, y
comentábamos, bueno, pues cambiamos el título, ¿qué hacemos con el título? A ellos les gustaba desde el principio un título, el título, pero a mí no me llegaba como a convencer demasiado. Sí me llegaba a convencer, decía, pero a lo mejor hay un título mejor y me estoy obcecando. Y me dijo Carolina Riollo, que era mi editora, dice, mira, no, Monse. Y dice, si tú te das cuenta todas las veces que indicas marca, que indicas herida, que indicas señal, o sea, que no es solo la marca del agua como la piedra, el testigo del agua, sino que hay muchas más marcas de los propios personajes, la novela, y luego el propio agua. El agua tenía que estar, de alguna manera esa palabra tenía que estar en el título, porque es lo fundamental. Y es lo que conduce en realidad, si tú te das cuenta, hay agua en todos los momentos de la novela, de una manera y otra. Y cuando no hay agua está la sed de Ron Rufino, pidiendo agua. Entonces, que eso yo no me di cuenta. Me di cuenta también en el proceso de edición. O sea, que es algo que sí, que estaba muy... que creo que no podría tener otro título, no. Hablamos del título. Al fin, el título son palabras. Y de esas palabras quería yo hablar contigo, ¿no? Porque estamos hablando de una historia que se enmarca en una zona rural y aparecen muchísimas palabras de ámbito rural y bueno, palabras de uso, preciosas. como me ha recordado Sangolotino, Sangolotino, qué bonita que me lo palabra, decía, Sangolotino. que me lo decía mi abuela a mí cuando era pequeño, que me decía, ¿dónde has ido, Sangolotino? Es una Entonces, palabra maravillosa. no, Sí. esas palabras, muchas de las que aparecen en tu libro, al menos por aquí, por la zona del sur, o al menos en la ciudad, no las escuchan, ¿no? Entonces yo quería preguntarte, ¿esas palabras son de tu infancia? ¿Son de las Son personas de la que... familia. de la familia? Son evidentemente son de un proceso de documentación. O sea, yo cuando planteo, yo planteo la novela, yo digo, quiero escribir una novela como las que a mí me gustan leer. No como las que están de moda o las que sé que se pueden tener mayor salida, no, como las que a mí me gustan leer. Y a mí yo tengo como 3 puntales. Una historia bien trabada, con lo que a mí me gusta, te estoy hablando de lo que a mí me gusta leer, y si lo he conseguido mejor, pero lo que a mí me gusta leer. Una historia bien construida, unos personajes muy sólidos y un lenguaje muy cuidado. Entonces, con un ritmo tanto prosódico como emocional, pausado, lento. Entonces, el tema del lenguaje para mí era fundamental. Y el tema de ser precisa en el lenguaje también. Y que él hablara, que mi protagonista, que era el narrador, hablara como un hombre de aquella época y no como una mujer de esta, también. Entonces, hay una recuperación de ciertos Reguilar, Saumerio, Sangolotino, de ciertas palabras. Y luego está el propio lenguaje familiar, porque por muy urbanitas que seamos en esta casa, mis padres llevan aquí 60 años en Madrid, yo he nacido aquí, me he criado aquí, he estudiado aquí, trabajo aquí en Madrid y no creo que lo vaya a hacer en ningún otro sitio. Pese a todo, cuando nos encerramos en casa y damos 2 vueltas de llave, hablamos, pensamos, sentimos como gente rural de entonces, de cuando se marcharon. Y eso, claro, eso cala. Es la lengua la lengua familiar, la lengua materna. ¿Y por qué? ¿Por qué contarla a través de Marcos? Porque no quería que fuese un testigo, lo que te he comentado, no quería que fuera un testigo, quería dar voz a esas personas. Sí, pero Montserrat, no querías que fuera un testigo y vale, no tiene por qué ser un testigo, pero pues, bueno, podía haber sido contado a través de, no sé, de otro tipo de cura o de la madre o de, no sé, de... Por eso te preguntaba, ¿por qué Marcos, que es un niño? Primero, Marcos,
porque tenía que ser un hombre, porque tenía que ser mi abuelo. Es que era una cuestión de que no es mi abuelo, no se parece en nada, pero quizás eso es parece bastante infantil, pero el tratamiento también fue ese. Y después, cuando ya te pones más en serio, tenía que ser alguien que tuviese un conflicto fuerte con el propio territorio, que tuviese... Marcos es un converso, Marcos el personaje es un converso en realidad, y tiene la fuerza de los conversos, es alguien que no es de allí, y por el hecho mismo que no es de allí se reafirma aún más en esa pertenencia, en ese querer ser de algo, y en ese sentido es un personaje muy moderno, porque esa obsesión por la pertenencia o por el arraigo no estaba en las personas de los años 50. Ellos sienten el desarraigo, pero no el arraigo ya estaba en ellos, habían nacido con él. La ausencia del arraigo y la búsqueda del arraigo está en nosotros, en la gente de ciudad, de otra generación, de este mundo global, de este mundo que es lo mismo pasear por una ciudad, por Madrid, que por Tokio, en el que no hay ese sentido de pertenencia, que hay muchas más cosas y muy buenas, pero que se ha perdido ese sentido esencial de pertenencia. Yo creo que es por eso. Me gusta lo que has dicho porque yo he subrayado una frase que dice, no se trata de que un sitio te pertenezca, sino de ser parte de un sitio, de que ese sitio te diga, tú eres mío. Claro, es que es eso, es llegar, es esa idea de que llegas a un lugar y dices, es que ya está, todo cuadra, es que yo soy una pieza más de ese lugar, como la fauna, como la flora, como las casas, como los ríos, como los caminos, y como las iglesias. Yo soy parte de esto. Y eso no lo tenemos en la modernidad, porque lo mismo podemos estar aquí que a 400 kilómetros o a 1000. Y parece que lo único que es que nuestra identidad solo nos lleva a nosotros mismos en el puro ser individual. Pero ese ser social y ese ser territorial, pues también tiene su importancia. Y es lo que quería reflejar en esa frase. A mí me ha gustado que eligieras a Marco porque algunas veces lo veo tan inocente y tan tierno y otras veces bueno, no sé, cabezón como... Sí, cabezón y cabezón y muchas veces muy duro también, o sea, es un personaje que tiene muchos claros, pero también muchísimas sombras. Y yo creo que por eso es lo que le hace más interesante. Y el personaje en esas sombras fue solo. O sea, porque a mí lo más bonito de escribir esta novela, que yo soy muy cuadriculada y lo tenía todo pensado y tenía un esquema de 20.000 palabras y una documentación de 6 meses y todo era como, estaba todo perfectamente milimetrado. Pero llegó un momento en que Marcos caminó solo. Y Marco me decía, por aquí. Y yo decía, que no, que yo soy la tora y por aquí era como una cosa pirandeliana, ¿no? Y él que no, que por aquí. Y al final acabó yendo por el donde él quiso. Y por el donde él quiso muchas veces, mi personaje, tal y como lo había construido yo, era mucho más blanco. El personaje cuando empieza a caminar por sí solo, empieza a tener muchas más esquinas, muchos más resquicios. Y muchas más, y esa obsesión que al final, por la pertenencia, que al final le hace pues que haga daño a otros. Oye, te quería preguntar, porque la novela yo me imaginaba que iba a ser una novela hablando de la España rural, del desarraigo, de un montón de situaciones, de aspectos, pero me encuentro que tiene su puntito de misterio. Claro, es que hay que tener al lector pendiente. Y eso
¿Lo tenías muy programado o Sí, fue surgiendo? sí, eso sí que estaba programado. O sea, no tenía que ser, yo creo que en literatura el verbo entretener no debe ir desligado a calidad. Y muchas veces lo desligamos. Y muchas veces, pues será algo que es entretenido y algo que eso, que tiene su misterio y que dices, bueno, pues ¿qué va a pasar? Pues, ¿y ahora qué le va a ocurrir a estos personajes? Es como literatura de segundo orden y no tiene por qué ser así, porque la gran literatura española, que es mi verdadera sangre nutricia, es que es así. Y bueno, y las grandes obras, no tiene por la literatura, es de todo menos aburrida. Y tiene que ser de todo menos aburrida. Y entonces yo quería que hubiese esa tensión. Y porque también es una manera de involucrar al lector. Y que el lector dice, ¿qué le va a pasar a este hombre con una muerte en un carro por ahí? Y ahora se encuentra este, y ahora ahí viene esto, y ahora qué va a hacer, y ahora el otro. Entonces, sí, estaba completamente pensado y lo quería. Y una de las cosas más bonitas que me dicen de la novela cuando la han leído es que la he leído y es que cómo se me ha pasado en un suspiro. Es que no, qué entretenida es. Me dijo una señora hace 2 días, dice, dice qué buena novela para estas tardes aburridas. Y entonces dije, genial, he cumplido con mi misión. La verdad es que pega mucho. Ahora aquí hace frío y la verdad es que ha sido una muy buena lectura para estas tardes de frío, te digo yo. Y sí lo has conseguido conmigo porque sí es verdad que la novela empieza con una muerte y como tú dices, ¿no? Este señor, este Marcos, con el carro con su hermana, pero aunque es pausada y entretenida, a mí me animaba a seguir leyendo que yo quería saber de ese misterio familiar, Claro, por qué había ocurrido eso, esa muerte tan que aparece en las primeras páginas. Y a mí ¿cuál es el vamos, motivo? era uno de los motivos por los que me animaba a seguir leyendo y no tener ninguna pausa. Es decir, a ver si me cuenta un poco más de esta relación, de este misterio familiar, de... Claro, de eso se trata. Una amiga cuando la leyó ya publicada, porque no leyó prácticamente nadie antes bueno, mis editoras, mi madre, mi padre, mi hermana, pero yo creo que menos esos miembros de mi familia, nadie de mi entorno la leyó. Y una amiga muy cercana, también filóloga como yo, en las primeras páginas me llama y dice, oye, que tiras con una muerta, ¿cómo vas a mantener esto en pie? Entonces, pero yo creo que sí, que se mantiene en pie por eso que dices, por ese shock del principio y decir, ¿y esto por qué ha pasado? Si esta gente parece de lo más normal del mundo, ¿qué le ha llevado hasta a Sara a una situación así? Entonces sí, empieza muy alto, pero yo creo que en el fondo también es bueno para el lector para que le pique la curiosidad. Sí, bueno, tiene varios giros muy buenos que te dejan como diciendo, anda. Eso es lo que se pretendía, sí. Oye, y si te pregunto por el tema principal o, o un tema que tú desees, digamos, resaltar, porque tenemos el tema del desarraigo, el tema de la vida rural, de la despoblación, del amor, porque hay amor en esta novela. Sí, Tenemos el de la... Yo lo he visto como una forma de dar un poquito una clase, una mini clase de antropología social de la vida en el sí. pueblo. Entonces, ¿tú qué resaltarías? ¿O qué dirías? Fíjate, pues yo si tengo que resaltar uno, resaltaría la, resaltaría el del amor, porque en el fondo es una historia de amor, una historia familiar, y una historia de muchos amores, de amor a la tierra, de amor entre los hermanos, de amor a los padres, amor y desamor, de amor romántico, hay de amor a las tradiciones, a la religión, hay muchos.
hay muchos amores. Y hay una frase al final de la novela que dice una cosa como que dice que sí que puede ser malo amar demasiado. Entonces, de eso habla la novela, de si es realmente bueno amar en exceso. Pero no se trata de un amor tóxico, nada de eso, sino que si muchas veces amas tanto que te haces daño y haces daño a los demás. Entonces, si eso es posible. Es una pregunta, no es una respuesta, no doy la respuesta tal, pero yo creo que ese sería el verdadero tema central de la obra. Yo no quiero dejar esta conversación sin hablar de Noble, ¿no? Ay, Noble. Los Porque animales de la además, obra, son además maravillosos. de que la marca del agua para mí es el título perfecto, yo creo que aquí no podía aparecer un pantano o un pueblo sumergido ni nada. Aquí tenía que aparecer el caballo, Noble. El caballo. Porque es que No, además hay una sí, frase que dice, vamos, Noble, amigo. claro, claro que está constantemente y el cura que le está reprochando siempre, pero ¿por qué le hablas al caballo? Y el caballo el caballo es el alter ego de Marcos. El caballo es lo mismo que Marcos, es un macho joven. La palabra macho se utiliza en la variedad del castellano en Segovia para hablar del caballo de tiro, del caballo de trabajo. Y entonces, Noble es un macho joven sin errar. Y entonces era es una metáfora del propio protagonista, del propio Marcos. Y hay una relación ahí tan estrecha entre los dos, entre el caballo y el protagonista, que también tiene que ver con la relación, con esa conexión con la naturaleza que hoy no tenemos y que también queremos volver a recuperar. Entonces, cuando me presentaron la portada de la novela con un caballo precioso, que no tiene nada que ver con el caballo de la novela, porque el mío es un caballo perchón, yo me lo imaginaba, es un caballo además oscuro, pero yo dije, es que no puede haber mejor portada, porque habéis espiritualizado una de las esencias de la novela, que es Noble, que es el caballo. Y yo creo que sí, que es también algo que es muy bonito. A mí me gusta mucho ese personaje también de la novela. Yo reconozco que tiene bastante protagonismo y que cada vez que aparecía a mí me gustaba, me robaba una sonrisa, ¿no? Lo que sí quiero que me comentes, porque yo leía tu novela y pensaba, qué injustos creo que han sido, no sé, las instituciones con los pueblos, ¿no? Cuando creo que todos venimos en el fondo de ellos, ni de la ciudad ni de la capital, que prácticamente creo que pocas personas no vienen de orígenes rurales. Muy pocas. En las grandes ciudades, Sevilla, por ejemplo, Madrid, en Barcelona, pues somos madrileños ya mayoritariamente los de mi generación. A partir de mi generación adelante, y ni eso, porque sigue viniendo aluvión, porque nadie se da cuenta que luego vino, después de la emigración de nuestros padres, ha venido otra emigración, la emigración del extranjero, de tantos lugares del mundo a nuestro país. O sea, que se sigue de alguna manera formando ciudades a través de la aluvión de gente que llega de otros lugares. Y sí, se ha sido muy injusto, pero no porque, a ver, evidentemente el desarrollo en este país podría haber sido de otra manera, mucho más progresivo y mucho más equilibrado, y a lo mejor esos lugares no se hubiesen despoblado de esa manera, como lo llama Sergio Molino, el gran trauma. Pero además de eso, el problema que ha tenido también España con sus zonas rurales y en los últimos años es que se ha despreciado.
aquello, como que es algo que hay que olvidar, como que es algo que no nos favorece, que no queda bien en el Instagram, ¿vale? Y en el Facebook y en el Twitter y en la leche merengada. Entonces, porque no es moderno. Y eso está muy feo y está muy mal. Hay una sola cosa que a mí me pone muy nerviosa cuando hablan de la novela, es dicen, es una buena novela rural. Y el adjetivo rural no se está utilizando cuando se usa, no se usa se usa como menor. No sé si me entiendes. Sí. Entonces, porque se entiende que lo rural es menor y que solo es mayor hablar de señoras que van a la ópera y que, yo qué sé, y que están en el número 5 y van a comer en restaurantes lujosos, o no sé. Entonces, pero la señora que va a la ópera y se está en el número 5 y va a comer a restaurantes lujosos, al final seguramente si rascas está el pueblo. Y eso está bien, porque eso es identidad. Entonces, despreciar lo rural, social y políticamente es algo que está muy mal y muy feo. Pues, vamos, hablabas de Sergio del Molino, pero también han dicho maravillas de ti, Julio Llamazares Y Jesús y Carrasco. Jesús Carrasco, sí. Jesús Carrasco, que yo, vamos, fíjate, a Sergio del Molino no le conozco personalmente, a Julio Llamazares y a Sergio del Carrasco sí, y es lo bueno que es de lo mejor que me ha traído publicar este libro, conocerlos personalmente, porque además de ser extraordinarios escritores que yo admiro y que cuando, claro, la primera vez que los vi, yo los miraba con ojos de lectora, o sea, no con ojos de nada, y los admiro profundamente. Además de eso, son personas de una calidad humana magnífica. O sea, no pueden ser mejores. Podrían estar pisando sobre nubes y pisan sobre tierra y tratan a los demás con una humildad y una generosidad pasmosa. Y evidentemente, en el caso de Jesús Carrasco, que es quien me va a presentar en Sevilla el próximo viernes, pues abre la espita de todas estas novelas con su intemperie. Y entonces, bueno, pues muy agradecida a los dos, por supuesto. Y un verdadero placer y muchísima suerte con tu libro porque es una novela que merece la pena por todo lo que conlleva. Sea rural o no sea rural. Hombre, Pues, es rural y no es sí, rural. es rural, pero rural, utilizando el adjetivo rural como lo que tiene que ser, como Sí. como una medalla, no como algo que menor. No, hombre, por Así que supuesto. bueno, pues eso, que muchísimas gracias y que bueno, si cualquier cosa ya sabes dónde estoy. Ya tienes mi Estupendo. teléfono, me puedes localizar. Vale, gracias, Montserrat. A ti. Venga, Fernando, un abrazo Un enorme. abrazo. Hasta luego, adiós, adiós.